Yo era un estudiante de medicina peculiar en Guadalajara. No era el mejor ni el más brillante, pero era diligente. Lo completaba todo como si solo tuviera una oportunidad y no daba nada por sentado. Impresioné mucho a uno de mis profesores con mi ética de trabajo, tanto que recibí una recomendación personal para trabajar como asistente del Dr. Soto. Esto fue hace años. Es un poco extraño recordarlo así. Soto tenía poco más de 50 años cuando empezamos a trabajar juntas. Era una abuela con una actitud muy firme, y jamás la oí inventar excusas ni rehuir un desafío. O bien atacaba un problema hasta que no quedaba otra opción, o bien se echaba atrás y se daba cuenta de que alguien más tenía más posibilidades. Nunca temía dejar de lado el orgullo a la hora de encontrar una solución. Si alguien sabía más que ella, lo reconocía y se hacía a un lado. Así que, aunque el Dr. Soto todavía esté en el juego, ya sabes que todavía hay algo por hacer. Acompañé a la doctora Soto fuera de la universidad y entré al ámbito laboral. Cuando el INDRE, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, la contrató, me llevó con ella. Necesitaba a alguien con su misma diligencia, y ya habíamos trabajado juntas lo suficiente como para entendernos a nivel personal. Durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, trabajamos con técnicas de prevención de pruebas. También fue consultora en un panel sobre la reducción de la propagación en relación con la incubación. Desde entonces, ha habido una gran demanda de profesionales en nuestro campo. Si bien no soy epidemiólogo, he trabajado con muchos, siendo el Dr. Soto el más reconocido. Y como en todo, la experiencia prima sobre lo académico. Incluso en un campo como este. Aunque nunca reemplazaré a un especialista, sigo teniendo cierta influencia. Así que cuando llamaron a la doctora Soto con poca antelación, me llevó con ella. Era septiembre, no hace mucho. Recibí un mensaje de texto justo después de medianoche, animándome a prepararme para salir a primera hora de la mañana. Era, sin lugar a dudas, una emergencia, posiblemente una situación de vida o muerte. Soto me escribió diciendo que la habían detenido en el último minuto sin ninguna preparación. Están atacando a todos, escribió. Es una respuesta a nivel nacional. Una camioneta se detuvo a las 3 de la mañana. 2 hombres armados llamaron a mi puerta, me exigieron mi identificación y me escoltaron fuera del edificio. Me tranquilicé un poco cuando se disculparon por la indiscreción, pero no pude evitar sentirme un poco nervioso. Me llevaron a un aeropuerto, pasé directamente por el control de seguridad y me escoltaron a un avión. Antes de entrar, me quitaron el móvil y el portátil. Había unas 2 docenas de personas más, algunas de las cuales reconocí de conferencias y charlas anteriores. Eran expertos y profesionales, muy por encima de mi nivel. El vuelo salió hacia Durango a las 5 de la mañana. Al aterrizar, nos subieron a un autobús sin mayor alboroto. No hubo respuesta a mis preguntas, ni a las de nadie. Simplemente nos dijeron que era una emergencia médica y que debíamos acudir al lugar. Pero hablando entre nosotros, resolvimos un par de cosas. Llamaban a gente de todas partes. Estábamos el Dr. Soto y yo, del INRE, pero también había gente de la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, Protección Civil y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. Algunos fueron convocados para ayudar a coordinar los grupos de respuesta, mientras que otros estaban allí como expertos en su campo o como consultores. Lo que todos compartíamos era nuestra experiencia en procedimientos de contención y cuarentena a gran escala. Fuimos a una pequeña comunidad en la región oriental de Durango llamada Los Azules. Era una comunidad rural que por lo general no tenía más de 200 o 300 habitantes. La mayoría de sus habitantes alternaban entre trabajos temporales en el campo y trabajos más regulares en las grandes ciudades, lo que significaba que cambiaban de residencia aproximadamente cada 6 meses. Las lluvias de septiembre solían marcar el inicio de la temporada baja, y por lo que pude deducir, esto significaba que habría, como máximo, unas 100 personas allí. Los Azules se encuentra en un entorno algo árido. No es un desierto completo, pero las lluvias son poco frecuentes. Es un espacio llano y abierto con poca o ninguna conexión a la red eléctrica moderna. Considerando su cercanía a la zona del silencio, la conexión era inestable, lo que obligaba a la gente a depender de líneas telefónicas fijas anticuadas. Cuando llegamos a Los Azules, había cientos de personas presentes. Retenes militares, hospitales de campaña, tiendas logísticas, un campo cercano había sido reducido a un estacionamiento. Esto estaba en medio de la nada, haciendo que todo resaltara como un pulgar dolorido. El asentamiento temporal alrededor del pueblo era casi tan grande como el pueblo mismo. Pasamos los controles. Guardias armados vigilaban el perímetro, informando cada 2 minutos aproximadamente. Nadie entraba ni salía, pero tampoco se acercaba al pueblo.
Al bajar del autobús, la doctora Soto me llevó aparte de inmediato. Se notaba que estaba estresada. Su cabello canoso era un desastre y ya se había quitado las joyas. Eso significaba que estaba lista para ensuciarse las manos. Le lancé un aluvión de preguntas, pero apenas podía oírme por encima del parloteo enfurecido de los demás académicos. Todos estaban alterados, pero era difícil saber por qué. Escuché un par de comentarios sueltos mientras me arrastraban por el campamento improvisado, terminando fuera de una tienda de cuarentena amarilla. Soto me dio un golpecito en el pecho, señalando el equipo. Traje, dijo. Entramos. Ahora mismo. Revisiones de equipo, guía de procedimientos, descontaminación, esclusa de aire, lo hicimos a toda prisa. Luego hubo un momento de silencio. Un poco de paz, mientras solos los dos cruzábamos la carpa amarilla. Contamos 63 personas, dijo Soto. Todas inconscientes. ¿Inconsciente? Pregunté. ¿Conocemos la cronología? Las lámparas antibacterianas giraban con un zumbido agudo. Me costaba adaptarme al traje. Me quedaba un poco grande. Unas 36 horas, respondió. No hay toxinas en el aire. Estamos haciendo pruebas para detectar una infección bacteriana. Posiblemente un virus. ¿Algún síntoma? Ella se encogió de hombros levemente y sacudió la cabeza. Quizás paranoia. Seguimos un camino de tierra hacia los edificios principales. Unas 2 docenas en total. Vi a otras personas con trajes de protección personal caminando con kits de prueba. Uno de ellos blandía una motosierra, y oí a alguien usarla más adelante. Algunas casas están atrincheradas, explicó Soto. Siguen intentando entrar. ¿Cuántas personas no se han visto afectadas? ¿Tenemos testigos? No hay testigos, continuó. Todos están afectados. ¿Todos? Sacaban a un par de personas en camillas. No vi ninguna bolsa para cadáveres, así que al menos no hubo heridos. Fuera lo que fuese, tenía una tasa de infección del 100%, se propagó por toda la comunidad y todos habían caído inconscientes. Cuando comenzamos las pruebas preliminares, Soto se tomó un momento para ponerme al día. Todo empezó con la llamada de un familiar preocupado. La policía local había iniciado una revisión de bienestar, pero al notar las numerosas casas tapiadas, se solicitó una ambulancia y se decidió agravar el asunto. Al descubrirse que no se trataba de un incidente aislado, se consideró necesario declarar la aldea en cuarentena. Se formó un equipo de respuesta con miembros de diversas agencias gubernamentales, coordinado por un solo director y un grupo de expertos, entre los que se encontraba el Dr. Soto. En ese momento no se podía descartar nada. La causa podía ser cualquier cosa. Los médicos recorrían las casas, rompiendo puertas y ventanas con palancas y motosierras. Un equipo de control animal metía perros aterrorizados en jaulas. También les harían pruebas. Una a una, sacaban a la gente de sus casas y la llevaban a las tiendas amarillas de cuarentena. Soto y yo movimos uno nosotros. Un joven, de unos 17 años. Estaba sentado en el sofá, completamente inconsciente, con una pelota antiestrés en la mano. Las carpas se estaban llenando. El director había ordenado un chequeo completo para detectar virus o bacterias. Si lográbamos descartar la posibilidad de una causa de transmisión aérea, podríamos relajar nuestros protocolos de seguridad. Soto y yo le hicimos pruebas al joven. No encontramos signos de bacterias inusuales ni de virus. Si notamos un aumento en el nivel de cetonas y hormonas del estrés, principalmente epinefrina y cortisol, pero eso no nos reveló gran cosa. Soto y yo aprovechamos el poco tiempo que teníamos sin pensar siquiera en tomarnos un descanso, ya que debíamos presentar nuestros hallazgos al director esa misma noche. Tras horas de pruebas y encontrándonos con un muro tras otro, Soto y yo nos quedamos mirando fijamente una pizarra casi vacía, con solo un par de palabras garabateadas a toda prisa en una esquina. Cortisol, cetonas, epinefrina. No es un coma, dijo. Y tampoco es sueño. Dormir no te estresa, asentí. Pero los niveles de cetonas son similares a los de un paciente en coma. A simple vista, quizá, pero no en contexto, suspiró. Nos falta algo. Nos dieron una laptop del gobierno. Se organizó una reunión remota con el panel de expertos y el director. Todos debían compartir sus teorías. Originalmente, no estaba previsto que estuviera en la sala, pero la doctora Soto necesitaba que me mantuviera informado, así que me permitió quedarme justo fuera de la cámara. Hubo muchas discusiones. Principalmente sobre lo que podíamos y no podíamos descartar. No encontramos evidencia de infección viral ni bacteriana. Un equipo había buscado hongos. Uno por uno, todos decían lo mismo. Estas personas no respondían al tratamiento y no había una indicación clara del motivo. Les estaban administrando soluciones salinas y los trataban como pacientes en coma por el momento, pero la causa aún no estaba clara. Un experto sugirió que se trató de un coma inducido por toxinas.
Encontraron restos de un veneno cianobacteriano en el agua subterránea, lo que indicaba que podría haber habido una floración de algas mayor de lo habitual en la zona. El Dr. Soto lo refutó, afirmando que los niveles eran demasiado bajos para provocar un coma. El director argumentó que lo que estábamos midiendo podía ser la secuela, es decir, que estábamos viendo los restos en lugar de la dosis inicial. Esta era la teoría oficial que buscábamos, pero me di cuenta de que no lo era. El Dr. Soto no se daba por vencido. Tenía que haber algo más. Aunque nuestro objetivo principal era cambiar al tratamiento antibacteriano, el Dr. Soto no estaba convencido. Decidimos analizar más a fondo los factores ambientales en el hogar del paciente. Mientras el Dr. Soto estaba bajo estrecha vigilancia y registraba visitas cada 2 horas, yo no tenía esa restricción. Podía entrar y salir sin que nadie me prestara mucha atención. Llevé un cuaderno y regresé al pueblo. Todas las ventanas y puertas estaban bloqueadas desde dentro. Tuvieron que cortar la puerta con una motosierra. Había mucha comida en el refrigerador y poca basura, lo que demostraba que el paciente no había estado encerrado mucho tiempo antes de perder el conocimiento, un día como máximo. Había muchas cosas en la comunidad que no tenían mucho sentido. Algunas personas llevaban crucifijos en la mano. Otras miraban fotos de su familia o de antiguos parientes. Les dieron comida y agua a sus mascotas, disfrutaron de una comida copiosa y se refugiaron. Uno de los otros equipos encontró un cuaderno con un montón de garabatos, pero se lo llevaron antes de que pudiera echarle un vistazo. La mayoría de las personas fueron encontradas en sus camas. Otras se habían escondido en armarios o sótanos. En una de las casas, alguien había pintado con aerosol la palabra abandonar en la pared del dormitorio. En contexto, parecía casi religioso, como si se estuvieran preparando para el rapto. Estaban aferrados a lo que más apreciaban, alimentando a sus mascotas y haciendo las paces con su Dios. ¿Qué más podría provocar que alguien se comporte así? Al anochecer del primer día, la gente estaba agotada. El equipo médico trabajaba sin descanso, mientras que el personal de seguridad rotaba. Mientras esperaba los resultados de unas pruebas, vi a la doctora Soto cabeceando mientras estudiaba a nuestro paciente. Parecía tan tranquilo, en cierto modo. Como si nada de esto le importara. Cuando Soto se dio cuenta de que la estaba mirando, se puso firme y fingió que no pasaba nada. Líquido cefalorraquídeo, murmuró. ¿Le hiciste el análisis? Su voz se apagó y negó con la cabeza. Puse los ojos en blanco. No, pero sí, respondí. Duerme un poco. No puedo, admitió. Me siento mal. Tienes que dar lo mejor de ti, insistí. Se lo merecen. No, quiero decir, de verdad se siente mal, explicó. Míralo. Pensó que acabaría en nuestra mesa al dormirse. Eso es lo que estamos tratando de averiguar, ¿verdad? Negó con la cabeza y se retiró al fondo de la tienda. Todavía con su equipo de protección personal puesto, colocó 2 sillas en una cama improvisada. 1 hora, suspiró. Solo 1 hora. Al principio no noté nada. Estaba concentrado en mantenerme despierto y revisar los resultados de las pruebas. Era cierto lo que había dicho el director. Había trazas de veneno cianobacteriano en la sangre del paciente, pero era prácticamente nulo. No podía explicar lo que estaba pasando. No había fiebre ni ninguna reacción. Fue como, clic. Se apagaron las luces. Entonces oí algo. La doctora Soto se movía mientras dormía. No mucho, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Pequeños tics y ruidos. Solo llevaba dormida un par de minutos, pero ya sentía algo incómodo. Por otro lado, dormía en 2 sillas. ¿Qué tan cómodo podía ser? Pasaron un par de minutos más y, de repente, volvió a contraerse. Esta vez con tanta fuerza que se cayó de las sillas. Corrí hacia ella, solo para ver que estaba sufriendo una especie de convulsión leve. Corrí hasta uno de nuestros botones rojos de llamada de emergencia, lo pulsé y volví a toda prisa. La acosté de lado, asegurándome de que tuviera las vías respiratorias despejadas. Era difícil ver con el traje puesto, pero podía oír su respiración. Después de un par de segundos, se le pasó. Para cuando llegó la ayuda, ya estaba despierta y plenamente consciente. Lo justificó con la falta de sueño, el estrés y la mala alimentación. Nadie se atrevió a cuestionarlo, pero debía presentarse ante una enfermera por la mañana. Soto accedió. Al quedarnos solos con nuestra paciente, se giró hacia mí, con los ojos rojos y temblando. Me puso la mano en el hombro. Ambas sabemos que no se trata de un virus que se transmite por el aire, dijo. Así que necesito que me hagas la prueba. No seas irresponsable, dije. No podemos romper el protocolo. Nunca he tenido una convulsión en mi vida, respondió bruscamente. Jamás. Y lo que sentí, no lo sé. Había algo ahí. Como oír una respiración en la oscuridad. Quizás solo te faltó sueño, insistí. Llevas demasiado tiempo despierto. He trabajado más horas bajo mayor presión, gruñó. Sé lo que hago.
Se quitó el traje de protección y estiró un brazo. La miré atónito. Le limpié el brazo y le extraje sangre para analizarla mientras ella murmuraba sobre las hormonas del estrés. El tratamiento antibacteriano que nos habían obligado a administrarle a la paciente no estaba funcionando, y Soto no iba a rendirse sin una respuesta. Lo olía. Tenía que haber otra solución. Y como siempre, estaba dispuesta a ir hasta el final para encontrarla, arrastrándome, pataleando y gritando. Si encuentras algo extraño, cualquier cosa, me lo dices de inmediato, dijo, poniéndose el traje. La más mínima desviación. ¿Entendido? Sí. Me dedicó una sonrisa compasiva, como si intentara disculparse con la mirada. Sabía que solo estaba preocupada, pero se negó a dejar que eso la impidiera. Recorrí a algunos de los otros equipos para ver qué habían encontrado. No habían notado gran cosa. El último descubrimiento fue una temperatura corporal ligeramente más baja. Les llevó un tiempo notarlo, ya que la mayoría de los pacientes se habían mantenido bajo las sábanas o envueltos en mantas como si estuvieran durmiendo. Pero sí tenían una temperatura corporal ligeramente inferior a la media. Una asistente mencionó haber encontrado un teléfono. Al parecer, habían tenido acceso a él, y había un par de vídeos de uno de los residentes. No nos permitieron ver nada, pero ella había oído hablar de ello de segunda mano. Hablaban de alucinaciones, dijo. Les preocupaba que algo viniera de la zona. Campos magnéticos, algo anormal. Zona de silencio. La zona de silencio es famosa por sus numerosos sucesos extraños. Señales de celulares interrumpidas y distorsionadas. GPS, conexiones satelitales, se decía con frecuencia que los aparatos electrónicos estaban en riesgo en esa zona. Aunque Los Azules estaba en las afueras de la zona, se consideraba parte del área general. No habíamos notado muchos disturbios, pero esto solo se sumaría a los ya abundantes rumores. Probablemente esa fue la razón por la que intentaron realizar esta operación sin llamar demasiado la atención. No querían convertir este peligro para la salud pública en un espectáculo internacional. Me pareció lógico. Pero seguía pensando lo mismo que el Dr. Soto, que no se trataba de un coma inducido por toxinas. Habría habido más indicios. Pero claro, no había mucho más en qué basarse. Así que, tras mucho debate interno y tras comprobar que nuestro paciente estaba estable, decidí descontaminarlo y dormir un poco. Había una carpa justo afuera del área de cuarentena donde se permitía descansar al personal no perteneciente a la seguridad. Me quedé dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Pero dormir apenas me traía descanso. Experimenté algo. No era realmente una pesadilla, sino más bien un recuerdo. Tuve la sensación de mirar al cielo, solo para verlo devolviéndome la mirada. Me buscó, y cuando me encontró, me llamó. ¿A qué? No supe decirlo. Pero algo lo oyó, y algo esperaba obedecer. Podía sentir movimiento ahí fuera, arrastrando pies pesados por la arena. Algo afilado surgía de la noche, cortando los pétalos secos de los extraños girasoles azules que crecían entre la maleza. Había una sensación de un ojo en el cielo. No miraban mi cuerpo. No escuchaban mis palabras. Oía algo más profundo. ¿Quién era yo? Lo que pensaba. Lo que soñaba. Y este sueño, en sí mismo, era una expresión. Algo que podía oír. Y escuchaba con mala intención. Me desperté en las duchas, jadeando. Uno de los otros asistentes me había arrastrado hasta allí y me había empapado con agua fría. Había tenido una convulsión y no había otra ayuda disponible. Las últimas horas habían sido un caos. Un par de soldados habían entrado en coma, al igual que los residentes. Estas personas nunca se acercaban a la cuarentena. Patrullaban bien afuera. Se había establecido un nivel secundario de cuarentena al azar afuera, ampliando aún más el perímetro. Todo un grupo de personal fue considerado inseguro y tuvo que permanecer adentro hasta nuevo aviso. Yo estaba entre ellos. Fue una pesadilla, me dijo el asistente. Algunos gritaban mientras dormían. Uno casi le disparó al líder de su escuadrón. Tuvieron que sujetar a 3 personas. Creo que uno de ellos sigue encerrado en el baño. No pueden sacarlo. Regresé con Soto. Le hice pruebas, pero solo encontré rastros de lo que habíamos visto en la paciente. Un poco de aumento en los niveles de hormonas del estrés, pero nada grave. Aún así, se demostró que estaba afectada. Quizás yo también. Quizás todos lo estábamos. Pero la doctora Soto se centró en algo completamente diferente. ¿Por qué se encerraría en el baño? Murmuró. Eso no tiene sentido. Quizás intentó esconderse, dije. ¿De algo? ¿Eso es lo que están haciendo? Preguntó. ¿Se está escondiendo este joven? Solo esperando a que termine el invierno, murmuré. Acurrucada, esperando el sol. La doctora Soto me miró con curiosidad y luego se acercó a su pizarra. Tuvo una idea. Anotó todos los síntomas. Aumento de cetonas. Disminución de electrolitos. Disminución de la temperatura corporal.
Luego anotó un par de cosas nuevas. ¿Hemos analizado los niveles de leptina?, preguntó. Sí, dije, rebuscando entre unos papeles. Dice, ligeramente elevado. Pero podría ser un problema de alimentación. Necesitamos hacer una electroforesis de proteínas, dijo. No una prueba de proteínas totales, solo para comprobar una cosa. Escribió Hit en la pizarra y se giró hacia mí. Me encogí de hombros. Eso no significaba nada para mí. Disparador de inducción de hibernación, explicó. Compruébalo. Solo eso. ¿Hibernación?, pregunté. La gente no tiene ese tipo de proteína. Entonces que venga un veterinario. Hazle la prueba. Ahí está. Ella estaba a medio camino hacia la puerta para llamarme cuando se volvió hacia mí por última vez. Están esperando a que termine el invierno. Tal como dijiste. Aunque la doctora Soto ha tenido ideas extrañas a lo largo de los años, esta fue, sin duda, la más extraña. Me llamaron para hablar con la directora, quien me explicó su idea. Había algo en el entorno que desencadenaba una respuesta de hibernación inducida por estrés. Posiblemente algún tipo de gen latente. Una fuerza externa estaba desencadenando algo que provocaba que las personas entraran en hibernación como respuesta al estrés, una defensa. Claro, era ridículo. El director, en cambio, concluyó que podría ser un brote de algo llamado SORE, evento de reposo súbito. De ser así, era altamente contagioso y debían controlarlo. Ya habían llamado a un especialista de sus colegas estadounidenses con más experiencia en el tema. Pero no tenía sentido. Esto no era algo que se desencadenara porque la gente se quedara dormida. Era algo que, para empezar, hacía que la gente cayera inconsciente. Lo estaban abordando desde el ángulo equivocado. Lo odié, pero tuve que darle la razón al Dr. Soto. Lo estaban viendo todo mal, y el tratamiento administrado haría más mal que bien. Partiendo de la premisa de que se trataba de un brote de SORE, se administraron dosis de refuerzo controladas al personal para mantenerlos despiertos. Quedarse dormido desencadenaría, en teoría, una reacción violenta. A mí también me administraron una dosis, al igual que a la doctora Soto. Sin embargo, no la tomamos. Si su teoría era correcta, estas personas estaban escuchando algún tipo de detonante genético perdido hace mucho tiempo, incrustado en nuestros cuerpos. Una defensa natural ante algún fenómeno que aún no habíamos experimentado. La noche siguiente esto se puso en práctica. La doctora Soto no recibió autorización explícita para realizar su prueba de proteínas, pero aún así consiguió un kit de análisis y lo realizó ella misma. Si bien no pudo identificar con certeza un desencadenante de la inducción de la hibernación, sí identificó la presencia de una proteína desconocida. Probablemente era lo que buscaba, pero aún no podía confirmarlo. Aún así, lo tomó como prueba. Mientras el Dr. Soto trabajaba en un plan de tratamiento, decidí revisar a los demás equipos. La mayoría estaban bien, pero algunos mostraban signos de paranoia. Uno de los médicos había caído en el mismo coma que su paciente y terminó en una camilla junto a ellos. La gente comenzaba a entrar en pánico. Los guardias armados afectados fueron obligados a entregar sus armas, dejándolos expuestos e indefensos. Vi a más de un asistente abandonar su traje de protección en el suelo. ¿Qué sentido tenía si ya todos estaban infectados? Había mucha tensión en el ambiente. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero si el director tenía razón, todo esto pasaría en unas 72 horas, siempre y cuando nos mantuviéramos despiertos. Era tarde, y la lluvia de septiembre me acariciaba suavemente el hombro. Cruzaba el pueblo, observando las casas abandonadas. Habíamos recorrido todo lo que había por descubrir y habíamos dejado las puertas abiertas de par en par. Parecía una zona de guerra. Sentí algo que me atravesaba. Un escalofrío, como un viento sin contacto. Me heló el corazón, haciéndome jadear. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Oí gritos a lo lejos. Otros también lo habían sentido. Iluminación. Un rayo impactó contra un árbol más allá, en el campo, con una explosión ensordecedora. Y en una fracción de segundo, la noche se iluminó como si fuera pleno día. En ese instante vi algo en el campo. Algo alto, con brazos largos, arrastrándose por la arena. Me sentí confundido por un segundo. Parecía irreal, como si aún estuviera dormido. Quizás nunca desperté. Quizás estaba en coma, o hibernando, como los demás. Eso tenía sentido. Como profesional de la salud, busco cosas que tengan sentido. No miro hacia los campos, alejándome de las sombras en la arena. Pero ahora, lo hice. Mi instinto me decía que me escondiera. Corrí a la primera casa que vi y cerré la puerta. Me acurruqué en el dormitorio, justo al lado del letrero abandonar pintado con aerosol. Pero a diferencia del texto, no pensaba rendirme pronto. Mantendría un perfil bajo y esperaría. No tuve que esperar mucho tiempo. Tenía un plan en mente.
Intenté visualizarlo, pero al hacerlo, un escalofrío gélido me recorrió de nuevo. Algo parecido a un aliento, o a un pulso. Algo que se abría paso en mi mente, escuchando mis pensamientos. Reaccionaba a mí. Me sentía. Y miraba en mi dirección. Se oyeron pasos afuera. Pasos largos y lentos. Algo pesado. Rozó el costado del edificio, arrancando fácilmente un panel de madera. Empujó y empujó las ventanas abarricadas. Sonaba como si alguien clavara un cuchillo en una tabla de madera, buscando un punto débil. Se oían gritos a lo lejos. Uno en particular destacaba. Un hombre rezando a todo pulmón. Veo ángeles. Gritó. Veo ángeles y veo sus caminos. Los reconozco, benditos santos. Los reconozco y los adoro. Esas pocas palabras se repetían una y otra vez. Reconocer y adorar. Reconocer y adorar. Entonces, esas palabras se convirtieron en un grito vil y estridente. Algo agarró la manija de la puerta y tiró lentamente. Oí cómo se rompían las bisagras. No hubo vacilación, ni forcejeo. Sin esfuerzo. Intenté pensar en una salida, pero visualizarla me revolvió el estómago. Fue como si mi repentino pensamiento hiciera un ruido, algo que pudiera oír. Ahora los pasos venían hacia mí. Una de las ventanas traseras estaba cerrada por dentro. La abrí con un clic y me impulsé. Caí de golpe en la arena, pero me impulsé, jadeando. Estaba oscuro, pero miré hacia atrás de todos modos. La ventana estaba muy alta, pero aún podía ver algo moviéndose dentro. Solo podía ver sus hombros. Debió de estar agachado para caber allí, para empezar. Por un momento, nos vimos. Y cuando lo hicimos, sentí algo. Era como si me hubieran dado un golpe en la mente, derramando mis pensamientos por la parte de atrás de la cabeza. Me sentía como un animal asustado. El pensamiento consciente daba paso al miedo, y podía sentirlo en mis latidos. Mi pulso se aceleró. Sentía la piel caliente. Tenía la boca seca. Y al girarme para correr, algo atravesó la pared. Solo lo vi una fracción de segundo. Me sacaba al menos 3 cabezas, cubierto de negro puro. Dedos largos y afilados, como esos o garras. No tenía rasgos faciales ni hacía ruido. Pero atravesó una pared como si nada, lanzando escombros y metralla. Fue solo un instante, pero me parecieron minutos. Sentía la textura de la arena bajo las uñas. La sentía pegada a mis palmas sudorosas. El leve olor a vegetación seca me picaba en la nariz y me teñía la lengua. La imagen de algo inimaginable, frente a mí, se me quedó grabada en la mente. Así que corrí. Seguí un sendero hasta el primer campo de cuarentena. Tengo un vago recuerdo de ver a otros corriendo a mi alrededor. Se llevaban a rastros al hombre que había estado rezando, dejando un rastro de sangre en la arena. Había tiendas de campaña rotas y oía disparos a lo lejos. Aún así, apenas prestaba atención. Algo se acercaba. Era una presa. Regresé a la primera carpa de cuarentena con el Dr. Soto y nuestra paciente. Estaba inconsciente en el suelo con una jeringa sin marcar a su lado. No es que hubiera tenido una convulsión ni se hubiera lastimado. Se había acostado a dormir. Incluso tenía una almohada. Intenté despertarla, pero fue inútil. Estaba en el mismo estado que los pacientes. Se acercaban pasos. Intenté pensar, pero cada vez que lo hacía, sentía un frío gélido. Luchaba por aferrarme a un pensamiento consciente, como un pez resbaladizo. Jeringa, pensé. Jeringa. 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 Miré lo que había preparado. Por un lado, había modafinilo, una especie de estimulante. Probablemente podría darme el impulso que necesitaba para correr a buscar ayuda. Pero también había cortisol, una hormona del estrés. Había preparado a ambos. No podía pensar. Los pasos se acercaban. Tenía que hacer algo. Elegir una opción. Pero no podía decidirme, ni podía pensar. Las luces detrás de mí quedaron bloqueadas por algo que entraba en la tienda. Me vino a la mente una palabra, pintada con aerosol en la pared como último recurso. Tal vez habían intentado darme la solución desde el principio. Abandonar. Rendirse. Intenté considerar mis opciones. Sabía que lo lógico era recibir un impulso para poder pensar. Así podría razonar. Podría trazar un plan. Podría correr a buscar ayuda. El animal asustado que llevaba dentro deseaba hacer esto más que cualquier otra cosa. Un disparo, y podría estar listo. Y aún así, tomé el cortisol. Un rápido pinchazo, luego, silencio. En lugar del subidón estresante que esperaba, sentí una calma. Como si el último pensamiento finalmente se hubiera escapado de mí. Algo dentro de mí se rindió, dejándome semiconsciente en el suelo. Sentía que algo me agarraba el pie, pero no me importó. Había olvidado que era humano. Mi mente se quedó en blanco, y todos los objetos y texturas a mi vista se convirtieron en colores y formas irreconocibles. Estaba disociándome. Al cabo de un momento, me soltó. Se cernió sobre mí como una nube.
Miré más allá, hacia el cielo abierto, donde vi algo. Incluso entonces, lo reconocí. Era algo tan primario que me resultaba incomprensible. Es como si lo hubiera sabido desde siempre, pero hubiera decidido ignorarlo. Pero allí estaba, un concepto tan básico como una esfera o un cuadrado. Un ojo en el cielo. Y se dio la vuelta. Mi mundo pasó de colores a oscuridad mientras mis ojos se abrían y cerraban. Sentía que mi respiración se ralentizaba. Mis manos se entumecieron. La textura del suelo desapareció, dejándome flotando en una nada ingrávida. No dormía, sino más profundamente. Soñé con campos abiertos. Con gente yacían en cuevas profundas, esperando que sus sueños no los delatara. Gente golpeando a pensadores y filósofos, intentando enseñar a sus hijos a ser sencillos. Vi a un hombre quemado vivo por expresar un pensamiento mientras la gente, aterrorizada, rezaba para que nada lo oyera. Había algo ahí fuera, aún escuchando en lugares remotos, donde la gente no debería estar. Y ahora buscaba nuevos lugares. Se expandía. Florecía. Y los habitantes de los azules fueron los primeros en sentirlo en muchísimo tiempo. Y entonces, como el sol hundiéndose en el horizonte, mi mundo se volvió frío y oscuro. Desperté 36 horas después en un hospital de campaña. Me habían administrado modafinil. La doctora Soto había argumentado que este neuroestimulante en particular sería suficiente para despertar a la gente de su letargo. Resultó que tenía razón. No necesitaba un tratamiento complicado. Una dosis era suficiente. Había tomado cortisol, igual que yo. El aumento hormonal fue suficiente para desencadenar una reacción de estrés en cascada, igual que la que experimentó la gente de los azules. Había sido una apuesta arriesgada, pero nos había vuelto prácticamente invisibles a esas cosas. Era básicamente una forma de darnos un golpe en la cabeza lo suficientemente fuerte como para caer en un sueño profundo, uno en el que no pudieran vernos ni oírnos. La doctora Soto fue la primera persona que vi. Me dio una palmadita en el hombro. Se acabó el invierno, sonrió. Es hora de levantarse. Esa noche, un total de 21 personas desaparecieron. No las mataron, desaparecieron. Hubo un par de grabaciones de drones automatizados que mostraban a personas siendo arrastradas a la oscuridad, pataleando y gritando, y no se las volvió a ver. 2 personas murieron, pero se consideraron muertes accidentales por fuego cruzado. Las 63 personas de los azules sobrevivieron, incluido nuestro paciente. Los animales fueron examinados y devueltos a sus dueños. Lamentablemente, no pudieron regresar. El gobierno se apropió de esa franja de tierra, alegando que era una instalación militar subterránea. Claro que no lo es. Nunca lo fue. Pero el efecto persiste, y quienes deambulan por allí aún lo sienten. No hay forma de prevenirlo. No hay forma de combatirlo. Lo mejor que podemos esperar es confiar en que nuestros cuerpos, en efecto, se hagan los muertos. Muchos de mis colegas protestaron, pero sus quejas fueron silenciadas. Algunos vieron sus carreras amenazadas. Otros fueron chantajeados. Tanto el Dr. Soto como yo teníamos claro que debíamos cooperar, y así lo hicimos. Optamos por lo contrario, pidiendo una compensación y entendimiento mutuo. Accedieron. Nos indemnizaron muy generosamente y firmamos un contrato. He guardado silencio al respecto desde entonces. Es un descubrimiento enorme que está por ocurrir, pero solo puede estudiarse en este caso, en estas circunstancias particulares. No hemos podido activar ese mismo mecanismo de defensa en ningún otro escenario. Requiere esa amenaza específica, y aún no la hemos encontrado en ningún otro lugar que no sea los azules. Eso es, hasta no hace mucho tiempo. Se han registrado 2 casos más de personas dormidas, uno en Sonora y otro en Zacatecas. No nos dieron las ubicaciones específicas. Hubo indicios de que también podría haber ocurrido en otros lugares. Algunos informes llegaron hasta el sur de Estados Unidos. Desde entonces, el director prácticamente ha tirado la toalla. Como dijo el Dr. Soto, esto es incontenible. Si pasa, pasa. Y parece que va a pasar mucho más. Nos han rescindido el contrato. Quizás llegue el día en que esto salga en las noticias, pero por ahora, guardan silencio. A veces es un derrame químico. Una fuga de gas. Un virus. Hay muchos nombres para algo así. Es solo que la gente duerme más de lo habitual. No suena tan mal. Y las personas que desaparecen, bueno, ¿quién puede decirlo con certeza? Nadie sabe qué les pasa. No puedo comprender a qué nos enfrentamos. Algo que ha estado aquí tanto tiempo como nosotros. ¿Nos odia o nos ama? ¿A dónde vamos? No lo entiendo, y creo que es lo mejor. Quizás deberíamos haber dejado atrás a los pensadores hace mucho tiempo. Quizás deberíamos habernos quedado dormidos. Quizás el invierno sea más largo de lo que pensábamos.